Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gloria Enriqueta Sánchez Guerrero, de la Maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad IEXPRO. El tema que vamos a analizar el día de hoy es del libro Presunción de Inocencia del autor de Aguilar López del 2015. Sobre todo, verificar aspectos de la regla del trato sobre los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. El tema es la presunción de inocencia como derecho humano en el sistema penal acusatorio. Este será el análisis posteriormente de la sentencia que hace la Corte respecto al análisis del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Bien, pues vamos a dar inicio a este análisis del que se desprende primeramente como introducción. Bueno, pues los derechos humanos como evolución que han tenido estas garantías tanto constitucionales como garantías individuales que tenemos los ciudadanos, prevé esa parte de la protección hacia las personas en el ámbito global que hace a sus derechos humanos por el simple hecho de ser personas y por el simple hecho de haber nacido en un país. Y sabemos que esas garantías individuales, que ahora las vemos reflejadas como derechos humanos, pues han tenido su evolución no solo en el ámbito federal, también en el ámbito internacional, al ser México parte de estos tratados internacionales, no solo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, sino también parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es en donde tenemos también antecedentes de las sentencias que han emitido. El planteamiento del problema en cuanto a la presunción de inocencia de los imputados. Se dice que este es un derecho humano que tenemos las personas y sobre todo los imputados cuando van a ser sujetos a un procedimiento, a un proceso legal, que deben de ser considerados como inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario, puesto que si primero se prevé su culpabilidad y posteriormente se les enjuicia, estaríamos cayendo al sistema anterior, del cual pues lamentablemente era violatorio de muchos de los derechos humanos de las personas, de los imputados, ¿no? Entonces, al hablar de esa presunción de inocencia, estamos hablando de que las personas se les tiene que enjuiciar, se les tiene que dar ese trato de inocente hasta que no se les juzgue y hasta que no se lleve a cabo su procedimiento como marca la ley, para que puedan ser tratados ahora sí como culpables. Esta incorporación del sistema dentro de lo que es nuestros derechos humanos sabemos que se da gracias a la adecuación en el 2008 y posteriormente en el 2011, cuando ya se hace ese cambio en lo que es el nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, estas normas procesales han sido adoptadas por nuestro país en base a la necesidad de que ya no se realizaran más violaciones o más vulneraciones a estos derechos humanos. Tenemos aquí este análisis o estos aspectos que fueron consideradas como parte influyente para que se tomaran como prevenir esos delitos o esos ilícitos en contra o las violaciones que tenían los inculpados en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. Vemos que había una incultura de la legalidad y de la verdad, ¿no? Sabíamos que los encargados de impartición de justicia pues actuaban con ignorancia y actuaban sin ética moral. Esa percepción de una justicia lenta que se realizó ese análisis sistematizado a la sociedad y que nos indicaba que esa percepción tenían de su sistema judicial, que no se llevaba a cabo la legalidad, que había esa indiferencia del trato hacia los imputados, sobre todo una debilidad institucional de las procuradurías de justicia que no implementaban o que no realizaban sus sistemas
cómo lo marcaba la ley, sobre todo los defensores de oficio y los peritos, que eran a los que más se les adjudicaban estas faltas de trato, ¿no? Lo que se pretendía llevar a cabo era ese poder judicial homogenizado, es decir, que ya se llevara a cabo una justicia penal, pero involucrando a todos los actores, ¿no? Aquí también sabemos que esa falta de capacitación hacia los operadores jurídicos, pues era la que también daba pauta a que se vulneraran los derechos de las personas. En cuanto a lo que es en sí o al concepto de lo que es un derecho humano, habíamos indicado que esa presunción de inocencia pues era la tutela efectiva del inocente, ¿no? Que el Estado tiene la obligación de tutelar sus derechos en tanto no se le haya indicado, no se le haya realizado, se le haya llevado un juicio para determinar su responsabilidad. Esa regla de trato en todas las etapas del procedimiento con dignidad humana que se debe de realizar por parte de los juzgadores, en donde el juez es el que debe de valorar de una forma lógica y libre, sobre todo esa carga de la prueba que ya la tenía o que ya la tiene actualmente el Ministerio Público, y la posibilidad de llevar a cabo la prueba anticipada. Esa carga de la prueba, que más adelante vamos a realizar el análisis en cuanto a las tesis jurisprudenciales del análisis del artículo 400 del Código Penal Federal, el por qué no se lleva a cabo ese análisis. Ahora, en cuanto a ese antecedente que se ha tenido de esta presunción de inocencia como regla de trato a los derechos humanos, y que vemos que ha venido o que ha tenido una evolución no solamente en nuestro sistema jurídico, en el propio, sino que también hemos visto una evolución mundial. Vemos por ahí que hay antecedentes en el derecho chileno, en el derecho colombiano, en el derecho español, en el derecho estadounidense, en el cual siempre se protege la inocencia, siempre se le da ese trato privilegiado al imputado para primero ser juzgado y posteriormente solicitar ahora sí su condena. Esto viene de la mano, y esto es mi punto de vista, en cuanto a la pena de prisión preventiva, porque recordemos que en el sistema anterior primeramente se ponía en detención, primeramente se ponía en prisión al inculpado y posteriormente se le sentenciaba. Si aquí se le daba ese trato de culpable, ¿no? Al tenerlo ya sujeto a una pena privativa de la libertad. Con esta nueva modificación y entrando al nuevo sistema penal acusatorio, pues ya se prevé que no exista esa posibilidad, y sobre todo que esa pena privativa de la libertad se dé como última instancia, ya como último momento, ¿no? Que no sea la primera que tomemos nosotros para poder limitar o para poder evitar que se sustraiga de la justicia penal. Ahora bien, como mencionaba, estos antecedentes que se han venido dando en el sistema internacional, en lo que es en la comunidad internacional, pues vemos que les ha funcionado y que ha sido viable esa imposición o ese tipo de justicia que vemos, ¿no? Que prevalece la presunción de inocencia y que primero se le tiene que enjuiciar y posteriormente entonces ahora sí tratarlo como culpable, ¿no? Por mencionar esos países que acabo de indicar, que son de los cuales hemos tenido referencias y de los cuales hemos tenido esos antecedentes de que sí ha tenido buen resultado y de que ha sido relevante para su justicia penal, ¿no? Vemos también que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido fundamental para llevar a cabo esta aplicación, esta nueva forma de aplicación de lo que es la presunción de inocencia. Recordemos que esa presunción de inocencia en todo el mundo es así, primero inocente y posteriormente culpable. Bueno, no en todo el mundo, sino que es una acepción que se puede llevar
o que se puede equiparar a varios países en los cuales se prevé la protección de los derechos humanos y de la cual nosotros como mexicanos somos parte al firmar y ratificar esos tratados internacionales para prever la protección. Ahora, en cuanto a lo que hace este análisis del artículo 400 bis del Código Federal Penal, vemos que, bueno, el análisis aquí nos indica, ¿no? Las preguntas que nos hace de reflexión, que nos dice que si realmente el tribunal colegiado que conoció del asunto realizó un ejercicio inexacto de interpretación constitucional, como lo afirmó la parte recurrente vía agravios. Y la segunda, que si el artículo 400 bis en su párrafo sexto de este Código Penal Federal, en la porción normativa que dice y no pueda acreditarse su legítima procedencia, realmente viola el principio de presunción de inocencia. Es muy subjetivo mi punto de vista, ya que del análisis que yo realizo de este artículo, mi punto de vista es que sí es violatorio porque está previendo, ahí ya está dando una culpabilidad, ¿no? Ya te está tomando como culpable y compruébame que no lo eres, ¿no? No es así esta resolución o esta interpretación que hace la Corte al decir que no es violatorio. Sin embargo, a mi punto de vista, este artículo prevé la culpabilidad y te está diciendo, ahora compruébame que no eres culpable, ¿no? Aquí, pues, este es mi humilde punto de vista, mi humilde opinión al hacer el análisis de toda la tesis jurisprudencial que nos han aportado. Espero, si estoy equivocada al emitir mi punto de vista, que sí me pudieran indicar si es verdad o no es verdad lo que yo estoy indicando. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista, puesto que la Corte dice que no es violatorio, puesto que te está dando a ti la oportunidad de defensa. Sin embargo, te está diciendo, eres culpable, ahora compruébame que no lo eres, ¿no? Que esos recursos no fueron obtenidos de una manera ilícita. Sí sabemos bien que la prueba o esos elementos probatorios que van a desvirtuar el dicho son propios, ¿no? Son documentos personales que yo tengo y que debo de aportar, puesto que la autoridad no tiene tal vez la forma de allegarse de esos elementos, ¿no? También es una parte que si pudiéramos emitir ese razonamiento. Sabemos que la autoridad es la facultada para probar la responsabilidad. Sin embargo, vuelvo al análisis del artículo en el que yo considero que sí está tal vez mal estructurado, que debiera haber ahí alguna modificación para que ya se encuadre realmente y no se tome como violatorio, ¿no? Como presunción de culpabilidad antes de que sea un artículo que está previendo la inocencia, ¿no? Ese es mi humilde punto de vista. Espero que se me argumente si es que hay alguna cuestión en la que yo tal vez no estoy considerando y que me puedan apoyar en ese aspecto. Reitero mi nombre, Gloria Enriqueta Sánchez Guerrero. Gracias y excelente noche.